Bienvenidos nuevamente, queridos atormentados. Buenas e infernales mañanas, tardes o noches tengan ustedes. Que el infierno les sea de provecho. Una nueva emisión más de El Bazar de los Tormentos, acompañado de... Pangea sin gente, ¿cómo andan? Y en esta oportunidad también por Dr. Evil. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo andan? Gracias por invitarme nuevamente al bazar. No, esto no es una invitación, esto es Un Un compromiso. secuestro. un compromiso que habíamos asumido. Acá no hay invitación. ¿Verdad, Van? No. Rosa el secuestro. Está nada a hacerse con algún objeto maléfico del bazar. Va a ir a parar como Jack Mignon si no respeta las pautas. Exactamente. Los Ah, no. Esperemos compromisos que no sea el caso. se asumen. Claro. Lo bueno de Seba. Me caen bien, así que capaz el síndrome de Estocolmo ande por ahí. Claro, se adapte. Lo bueno de Seba es que no es bocón. No divulga falsa información, que acá desaparece gente. No, o bueno, esas pero sí, también la profesión lo ayuda Claro. a guardar secretos. cosas. A manejarlo. Claro, está bien, el secreto profesional. Está bien. Bueno, Seba, Claro, el secreto profesional del bazar. Ujú. ¿cómo estuvo tu vida después del último programa que hicimos De hace... fobias. ¿Cuánto? ¿Un mes? ¿Mes y medio? Sí, mes y medio más o menos. Bien, por suerte, de vacaciones, hoy terminando, así que ya es mucho decir eso. ¿Muchos loquitos? Y no se toma vacaciones, por Está lo bien. menos del padecimiento de las personas. El suficiente. Está bien. Perfecto. Bien. ¿Vos, Van? No, yo una semana tranquila, la verdad. Pasó. Está bien. Perfecto. Pasó. Mucho trabajo, pero pasó. Y este programa en particular me tuvo muy entretenido, así que leyendo y investigando varias fuentes y demás, así que fue linda por ese lado. Bueno, O sea, leía, no sé, 2 o 3 capítulos y anotando todo y así. Entonces como que se me hizo llevadero viajar y eso. bueno, está bien, sí, se te hizo una semana corta. Sí, se podría decir. Está bien. ¿La tuya? La mía se me hizo larga. Se te hizo de chicle. Se me hizo larga y encontré a Diría un Dios sabio como la mía. entre las páginas del Maerus, encontré al Señor. Ah, ok. Claro, acá Dave tuvo un viaje interesante, ¿no? Porque a él le tocó la parte más jodida del tema de hoy. Yo quiero hablarles de este gran amigo. Después tenemos que subir el templario violento que le pasó ayer a Seba. No lo vi, boludo, Uy. tengo que verlo. Bueno, ¿Quieren oír la palabra del Señor? pero bueno, sí, qué sé yo, fue una semana tranquila también. Es larga, pero tranquila. Bien, me alegro. Bueno, como verán, el tema que nos compete hoy, que nos reúne hoy, es las brujas y la Inquisición. Ujú. Un programa que seguramente se va a hacer extenso y Sí, exactamente. seguramente lo escuchen en 2 partes. Claro, va a estar dividido. Por un lado van a estar todo lo que investigamos sobre brujas y por el otro la Inquisición y la conclusión de lo que estuvimos Exactamente. investigando para traerles en este programa. Ante todo, ¿no? Quería hacer solo una pequeña aclaración para aquella persona que
le resulte sensible esta temática, ya sea por el lado de creencia o no, religiosa me refiero. El programa no tiene intención de ofender directamente ninguna institución religiosa, ¿Cómo que no? pero esto es historia. Entonces, yo sé que hay personas que separan lo que es religión y lo que es historia, por un lado, pero a algunas no les puede resultar lo mismo. Entonces, aclaro, si esto te puede llegar a ofender, no sigas escuchando. Eso es todo. No sé por qué alguien se sentiría ofendido con la verdad. Pero bueno, es así. Con la verdad no temo ni ofendo a nadie, señor Van Helsing. Cuando creas contenido tenés que aclararlo, es así, lamentablemente. No ofendamos a nadie, ya está todo aclarado. Es como un contrato a voces. Listo. Me No hay ofende que herir tengas que hacer un... Me ofende lo que estás haciendo. Oh. Pero bueno, empecemos. ¿Te parece? Dale, dale. Bueno, el origen del término bruja como tal sigue siendo incierto. Algunos afirman que proviene de la cultura celta, otros del latín. De hecho, en latín por mucho tiempo se las denominó como maleficae, por la zona de Europa en la Edad Media hasta una porción de la Edad Moderna. Las brujas, o la figura de la bruja en la cultura popular, ha provocado históricamente casi tantos sentimientos como significados tiene la palabra, y esa misma percepción social es la que ha llevado desde el amor al odio y viceversa a lo largo de los siglos. Hoy estoy como la semana pasada casi. Casi igual de hecho mierda. Igual, Sí. una cosita, que la idea del programa era, que no lo dije porque hice esa aclaración al comienzo, pero era debatir sobre esta figura popular de la bruja en diversas culturas, ¿no? Porque nos vamos a centrar en un tipo de bruja que fue la que surgió en el comienzo en Europa y después, más atrás todavía, con figuras bíblicas y demás que se relacionan con lo que era una bruja. Aunque estén representadas de maneras diferentes, se compartió un sentimiento colectivo que era el miedo. Que independientemente de la cultura de la que estemos hablando o del principio, el miedo era un factor principal. A aquellos que practicasen brujería, desde lo que sea cuento popular o a dar una lección para los niños, como Hansel y Ujú. Gretel, por ejemplo, que era una bruja justamente la que atrapaba a los chicos. Mm. O sea, siempre esta figura antagónica de lo que sería la bruja, ¿no? Claro, pero la bruja empezó a ser después de. En el cuento original no creo que se hable de una bruja propiamente dicha. No. O en la leyenda, si querés. Sí, bueno, para los Grimm más o menos sí. Bueno, pero los Green ya eran parte del... De la Inquisición, sí, de la parte depurativa, digamos. Hasta, bueno, O sea, hasta llegar a esta yo dudo cacería que humana, ¿no? el cuento que se haya contado de boca en boca no era en un principio una bruja. Habría que investigarlo y no lo hice esa parte, así que Ah, bien. no chumeamos todavía. Va a venir el programa con los Grimm. Por eso, bueno. Por eso. Cuando lleguemos ahí vamos a ver. Pero Yo insisto, para mí no tiene nada que ver una bruja con esto. vas a ver que sí. Las mujeres que inicialmente fueron descritas como brujas tenían una connotación positiva. Eran consideradas curanderas o conocedoras de la naturaleza. Sus predecesores aparecen en la Biblia, en la historia del rey Saúl, que consulta a la así llamada bruja de Endor. También aparecen en el periodo clásico en la forma de Stirges, unas temibles criaturas aladas con forma de arpías o lechuzas que se alimentaban de la carne de bebés. Circe, la hechicera de la mitología griega, era una especie de bruja capaz de transformar a sus enemigos en cerdos. Así era también su sobrina Medea. Otra figura antigua de la mitología griega es Lamia, una reina amante de Zeus, forzada luego por Hera, diosa del matrimonio, esposa y hermana de Zeus, a comerse a sus hijos como castigo por su adulterio, en consecuencia arrancándoles los párpados, dejándola despierta de manera perenne. Pero también le da el poder de ser una criatura polimorfa, acechando hijos de otras mujeres durante la noche, comiéndolos en venganza. Te decía que con esto, al respecto de los hermanos Grimm, de los cuentos clásicos en realidad más que nada, se sostenía igualmente que las brujas, y concretamente las parteras, eran las que se morfaban a los guachines y hacían ungüentos. Ah, eso sí está. Sí, eso lo sí. chequeaste. Ah, Eso sí. Genial. Entonces, Bueno, entonces tiene algo que ver. por eso iba a rectificarme y decir, tal vez vaya por ahí. Tal vez. Bien. Yo te reconozco cuando estoy equivocado. ¿Yo también? Otra lamia o espíritu nocturno demoníaco podría ser Lilith, ya nombrada en el programa donde hablamos de vampirismo, un demonio hebreo que era la primera esposa de Adán, madre de súcubos. Los súcubos también tienen mucho que ver con las creencias del Maelus. Siempre la bruja se relaciona con seres similares que comparten el desplazarse durante las noches,
o de poder transformar su aspecto y con el mal. Sí, que se relacionan con el mal, que andan de noche y que se pueden transformar. Digamos, Igual- es un patrón común. Eso depende demasiado. Lo de que se puedan transportar. Sí, no lo aclaré por eso. O sea, son características, pero algunas las tienen, No. otras no. Pero te digo, en el Maelus hay como 3, 4 formas en que se desplaza. Supuestamente, según ellos, después de las confesiones de las chicas. Claro, Eso, personas inocentes, ¿no? claro, cuando vos vayas leyéndolo, yo lo voy a ir. Sí, genial. Lo podemos ir Claro. alimentando. El mundo antiguo fue, pues, responsable del establecimiento de una serie de figuras retóricas que en los siglos subsiguientes serían asociadas a las brujas. La figura de la bruja nace como una figura sobrenatural, como mencionamos antes, y retomando su etimología incierta, la palabra bruja deriva de bruja, que podría poder ver con el término galo que se refiere antiguamente a la hechicería. Si nos centramos en el término griego strix, refiriéndose antiguamente a las arpías y ahora relacionado a su género de aves, y para los romanos, strix eran pájaros voraces, criaturas con ojos grandes y aspecto de aves de rapiña que atacaban niños y los despedazaban. Nombrados así, stiges, en italiano justamente el término stidere significa chillar, relacionado a la forma terrorífica de graznar que tenían estas criaturas, y el término italiano para nombrar a la bruja es strega. ¿Puede ser? Sí, strega. Y stridere es chillar. Por eso de ahí sale probablemente el término. En Rumanía se adoptó el término strigoi. Igual en este caso no estoy tan de acuerdo porque el strigoi es más un vampiro. Pará, lo aclaro abajo, papi. Ok. Pero en el caso del rumano se refiere a dos seres. La bruja por un lado y al revenant, o espíritus que vuelven de la muerte, por el otro. Exacto. ¿Estás seguro? Sí. Lo investiga. Así, o sea, para el rumano en sí, viene justamente del término del ¿Sí? no vivo, Sí. Un no muerto. Un no muerto. Que vendría a ser justamente el espíritu de un vampiro. Es interesante ver un poco, teniendo en cuenta lo que vimos la vez pasada en el episodio de Vampiro, cómo tenemos un montón de etimología que viene dándose de distintas culturas y cómo llega un estereotipo, una forma en específico de empezar a conceptualizar, en este caso, las brujas, y se consolida como lo hegemónico, ¿no? Como el paradigma sobre el que gira después todo lo que se considere brujo o brujería. Claro, sí, todo correlacionado aparte. O no, también. Claro, pues digamos, también Bueno, es, también. es eso que veíamos la vez pasada, como de cierta manera es incierto, que no se le puede dar nombre, se termina constituyendo en algo, bueno, que puede ser temido, puede ser atacado principalmente, y Exacto. bueno, se genera todo lo que se va a generar, que vamos a ir viendo ahora. Y efectivamente sí, porque vamos a llegar hasta una parte que me resulta muy interesante y te voy a solicitar la intervención seguramente. La de todos. Pero bueno, me gustaría tu punto de vista del tema, ¿no? De lo que es psicología, psicoanálisis. Ujú. Bien, a medida que va avanzando la Edad Media, sin embargo, es cuando se empieza a demonizar a las brujas. No fue hasta comienzos de lo que vendría a ser el Renacimiento que nuestra percepción moderna de las brujas se formó realmente. Ok. La Iglesia Católica apuntó el dedo hacia las brujas y la obsesión de erradicar todo tipo de práctica pagana o cultos de hechiceros o brujas fue tal que la declararon prácticamente enemigos de Dios, que estuve a punto de ponerle ese nombre a este programa. Brujas, las enemigas de Dios. Persona non grata, le dijeron, básicamente. Sí, no, pero literalmente literalmente eran enemigos de Dios. Las amigas de cancelaron. Lucifer. Sí. Sí. Canceladas totalmente sin Twitter. De momentos inmemorables. Bueno, pero bueno, este proceso de cazar brujas, de todas maneras, se fue gestando paulatinamente entre la Edad Media y el Renacimiento. O sea, muchos años. Ujú. Realmente muchos años, más de lo que tenía pensado en mi cabeza investigando esto. La verdad que me quedé corto. Porque fue un proceso de 500 años, o sea, 5 siglos, donde la figura de la bruja fue evolucionando. Pero bueno, la bruja pasó de ser un mito, una criatura sobrenatural, a una figura de la vida cotidiana, alguien real. Para que esto ocurriera a nivel mundial, sucedió un cambio de paradigma, que es acá donde iba a pedir por ahí la intervención de Seba. Va, de todos. Que se gestó a fines de la Edad Media y que según los filósofos en síntesis fue un cambio de paradigma, vendría a ser el cambio de la percepción de una nueva realidad en ese momento. O sea, pasar de la época medieval a lo que vendría a ser el Renacimiento. Ahí hubo como un reinicio, ¿no? Necesario. Sí, necesario. Que fue, o sea, fue todo inevitable, fue todo un
un cambio social, todo acompañó a este cambio. Y bueno, algo sumamente interesante que justo había notado es que la sociedad pasaba a discernir que la práctica de brujería, o sea, todo lo que conlleva volar, transformarse y todo eso, hacer prácticas que además eran imposibles, se le achacó la herejía. Claro, porque estaba todo fuera de los cánones de la iglesia. Siempre y cuando no fueran personas o sacerdotes de la iglesia. Porque si vos te pones a ver todos los santos que hay, Sí, ya pensás, a ver, ¿quién es el brujo acá? pero por eso, hay uno de los santos que le cortaron la cabeza y el tipo se fue caminando. O sea, si eso no es parte de una brujería, ¿qué es? El milagro. Casi decapitado. ¡Claro! Está también otro, después que está totalmente desollado. O sea, flaco, o sea, si eso no es parte de la brujería, ¿qué es? Un milagro. Esto del lugar del paradigma está bueno pensarlo en términos de cómo se va construyendo, digamos, una idea, un sentido. Fíjense que un poco esta división de ser el enviado del diablo, todo lo relacionado con lo diabólico y todo lo del lado de Dios, no es casualidad que siempre, digamos, se relacione un poco a la bruja, a lo satánico con el lado de la mujer y después todo lo que tiene que ver con los santos, y los protectores, todo esto, ¿no? La figura masculina, los sacerdotes, lo que va al lugar de lo religioso masculino principalmente, es súper interesante para pensar también cómo se genera esta dicotomía. Y, Sí, y Todo esto del mirá, paradigma ahora después lo voy a en desarrollar el, un poquito más. en la parte del Maelus, yo encontré dos menciones a brujos. Dos. Ajá. Una era un tipo que hizo crema de mayo. Fue el único hechizo que hizo en comparación a las brujas que parían los pendejos y se los morfaban, lo descuartizaban, le sacaban la chota de los maridos de las minas. O sea, el brujo lo único que hizo fue meterse en un lago y sacar crema de mayo. Nada más. Ok, que no quiero saber cómo se hace la crema de mayo. No, supuestamente la explicación que dan acá los genios del Maelus Sí. es que el tipo estaba con otro amigo y este le dice que quería comer la crema de mayo, ponerle en agosto. Dice, bueno, está bien, yo ahora me meto en el lago y la saco. Y se acuesta de espaldas y el tipo sale con la crema de mayo. Ok. La vegana, digamos. La nueva que salió ahora. Ponele. Estaba un poquito muy fuerte. No espero menos que un tutorial de cómo se hace eso después. Sí. Hay que poner la receta en la descripción de este En programa. Instagram hay que subirlo, hay que hacer ahí una movida. Sí. Para que todos sepan lo que es la crema de mayo. Porque... Pero en las 700 y pico de hojas que tiene el Maelus, Mayones. ella agarra me la besa. No. ¿No era así? Bueno, pero en las 700 y pico de hojas, las únicas dos menciones a brujos son esas. Con brujas tenés 1,5 millones. Por ejemplo, yo hice un enunciado de cómo reconocer a una bruja, parteras y comadronas. Dice, existen 3 especies de brujas. Las que hieren pero no pueden curar, las que curan y hieren al mismo tiempo, pero entre las que hieren hay una categoría que sobresale. Aquellas que forman parte de ellas pueden realizar las formas de maleficio que las demás pueden acometer por separado. Pueden hacer estéril la potencia genital o incluso hacer imposible la unión conyugal. Provocar el parto, causar la muerte de los niños en el seno de la madre únicamente con el tocamiento exterior. Todas estas pelotudeces son las que salen en el Maelus, ¿no? Son las categorías que ellos dicen. Pero me encanta que el inquisidor de Como, que no sé dónde carajo queda Como. Como es una ciudad de Italia. Ok, perfecto, gracias. En un lugar característico es el lago de Como. Hizo quemar en un año a Lombardía. 41 brujas, según este tipo, en el 1485. Esos oscuros actos se atribuyen a brujas bajo la influencia de malos espíritus y diablos. Algunas confesiones revelaron que estas brujas mataban a los niños y ofrecían a los recién nacidos en sacrificios al demonio. Se considera que estas acciones buscaban retrasar el juicio final y fabricar ungüentos para los miembros de los niños. Sí, de los niños. Cremas de niño. Ojalá fuese eso, pero son totalmente estupideces que decían. Sí. Ahora vamos a llegar un poco a esto de por qué el ensañamiento a esta figura femenina, ¿no?
las personas que lo tradujeron al Maelus, por lo menos en la versión que vos me pasaste, directamente lo achacan a una represión sexual. O sea, como Exacto. los tipos estaban con un celibato autoimpuesto, Ujú. el odio que les generaba se lo terminaban volcando a la mujer. Exacto. Que incluso era algo que sin leer el Maleus llegué a la conclusión también, ¿no? Porque no me explico por qué, sinceramente, tanto enseñamiento. Pero bueno, volviendo un poco a lo que estábamos charlando, ¿no? De lo que sería la bruja y su estereotipo Sí. con el correr del tiempo. La cosa cambió en este cambio de paradigma, como charlábamos con Seba, Ujú. y que la brujería pasase a ser herejía. Porque la eran- iglesia empieza a perder poder. Y aparte estas prácticas que no eran dictaminadas según como decía la Biblia o según como decía la institución católica, era ir en contra de ella. Bueno, pero Indefectiblemente. justamente, pero la iglesia al perder poder es que necesita este cambio de paradigma. Sí, ¿Entendés? Porque si no, no es necesario. A ver, mucho tiempo antes de que se diera esta reforma, si querés, que en realidad empieza con la reforma de Lutero y toda la boludez. Vos fijate que vivían en armonía, básicamente. sí. Cuando se produce este cambio de paradigma es que necesitan crearse un enemigo común, un enemigo público, si querés, y empiezan con la casa. Y empiezan a directamente allá. Cualquier actividad fuera de la iglesia es maléfica, es demoníaca, es lo que fuera. Pero mientras tanto no pasaba. No. Eso es a lo que yo voy, ¿entendés? O Y sea, incluso ellos... esto, pensado un poquito en la actualidad, lo que es la construcción de un enemigo común, en este caso en particular, es interesante de ver cómo, digamos, hay un enemigo y hay una forma de combatirlo. Sí, Entonces eso también genera comunión, termina generando unión, y bueno, y en definitiva siempre hay alguien que termina como chivo expiatorio y todos organizándose alrededor de eso. Exacto. hoy por hoy, querramos o no, y por más open mic que sea, o que sea la sociedad y todo lo que quieras, la comunidad LGTB con las siguientes variaciones de las letras que tiene, que no me las sé todas, siguen siendo el chivo expiatorio para muchas cosas de la iglesia y de la sociedad misma. De parte del conservadurismo, Sí. siguen siendo todavía Sí. los responsables de... Indefectiblemente sí, sobre todo para los grupos más conservadores, ¿no? Que eso también hay que tener en cuenta. Pero En Europa, hoy por hoy, los que son el chivo expiatorio son justamente los inmigrantes. ahora sí, la figura sí. Mm. Por eso, pero va cambiando según conveniencia de... Obvio, Hay obvio. muchos inmigrantes, condenemos a ellos. Pero acá, ¿qué pasa? hay- Como pasó siempre. Depende qué tipo de inmigrante seas. Porque si vos sos un inmigrante con guita, no te van a hacer o no te van a tratar de la misma forma que si sos un pobre refugiado que viene escapándose de una guerra. ¿Entendés? Claro. Lo mismo allá. O sea, vos te pensás que si algún rey creía en artes adivinatorias o tenía algún consejo de brujos, lo iban a juzgar. Nadie le iba a tocar el culo. Pero por eso. Pero boludo, bueno, pero sigue siendo lo mismo. a lo que iba es que más allá de lo que vendría a ser la inmigración, que podría demonizarse o no, o el hecho de una comunidad, como vos decías, la comunidad LGTB, etcétera, lo que creo que sucede en la historia es una consecuencia de contextos y quiénes son los protagonistas o los antagonistas, que eso lo decide generalmente el poder hegemónico. Bueno, en este ¿Por caso era la iglesia. Si nosotros nos podemos pensar en la inmigración ahora ahora es un problema para Europa, ponele, porque vienen de diversos países Sí. que coinciden con la zona de África, etcétera. O si O no. querés, si querés Medio Oriente también. Sí. O lo que vendría a ser la Europa balcánica, o yendo para la área de Rusia, digamos. Toda esa inmigración ahora se demoniza, ponele, o podría ser algo que es negativo. Pero para los principales medios de lo que vendría a ser la Europa hegemónica. Pero en el pasado, la Europa hegemónica fue quien invadió estas zonas donde ahora son los inmigrantes de ahora. Y para ese momento ellos estaba bárbaro invadir y destruir y colonizar y, Pero siempre, y boludo. suprimir. Entonces, pero para el pobre pueblo que estaba recibiendo de la nada estos colonos que destruían todo, para ellos era algo negativo. Eso iba más allá de... Es un juego de roles, es quién está al mando y quién no, más allá de todo. Sí, pero es que hoy por hoy los refugiados de Medio Oriente que llegan a Europa son tratados como el orto. En España, sin ir más lejos, los tratan de moros. Sí, por eso. O sea, es indiscutible eso. Pero bueno, a lo que yo iba es que siempre es un juego de roles. La institución en ese momento católica era la que pisaba fuerte. Entonces,
teníamos que buscar un enemigo en común. Pum, la bruja me viene bárbaro. Tiene estos comportamientos paganos. Capaz, es más, ahora vamos a llegar a una parte muy interesante. A veces los que eran herejes, y ahora ya llegamos, ni siquiera eran personas que no creían del todo. O sea, eran personas que capaz ni siquiera iban a misa, pero porque vivían en la loma de... Y entonces ya eran herejes, ponele. O sea, Mm. fíjate al límite que se llegó. Ni siquiera eran personas con prácticas raras. Eran personas que no iban porque, no sé, ponele que vivían en los Pirineos, que eran un lugar bastante inhóspito para subir y bajar y que haya justamente llegar al pueblo o una iglesia. Claro, para Lo- llegar todos los domingos a la iglesia tiene que salir el viernes. Más o menos, los montañeses. Y ya eso eran herejes, ¿entendés? Pero sí, O sea, eso ya lo sé. Ni siquiera tenían que hacer un brebaje, una práctica rara ni nada. O sea, era no poder ir por una limitación geográfica. Pero eso yo Y lo ya era entiendo. hereje. Eso lo entiendo. Lo mismo que los supuestos crímenes que confesaban después de la tortura, que te lo dicen en el El Maleus. Maleus. A los gays, por ejemplo, le metían lo que es la pera, le llaman. Ujú, Que tiene forma de pera, ujú. tiene una forma así de pera. ¿Qué pasa? Eso se va abriendo. Las hojas se van Sí, abriendo se y va se van... expandiendo. Exactamente. Entonces, usaban esos métodos para que el tipo confesase que era un amante de Lucifer. Mm. Y con eso ya tener de dónde agarrarlo y decirle, ok, te arrepentís, sin embargo, como estás arrepentido pero ya cometiste el mal, te tengo que quemar. Hay que ejecutarte igual, sí. Con las brujas hacían exactamente lo mismo. No le metían nada en el... o ¿En por el lo menos recto? que sepa, pero sí las torturaban, o sea, las dejaban varios días sin comer y después iban y le sacaban la confesión. Sí, que Buah. incluso muchas veces la confesión ni siquiera iba en relación a que asumiera que era una bruja, porque en realidad ya estaba asumido. La misma ley decía que sea solo la condena y que alguien que diera cuenta de que fuera juez, digamos, y pudiera dar cuenta de que estábamos frente a una bruja, ya hacía que no hubiera ninguna duda. Lo que se Sí, buscaba sí y era la no. confesión de que pudiera decir quiénes eran las Ujú. aliadas o quiénes podían ser otras personas que justamente fueran brujas. Bueno, ahí el Maelus tiene un sí y no. En la tercera parte, pues se divide en tres. La primera es, más que nada, contarnos a nosotros cómo eran las brujas. Claro, un bestiario. Claro, la segunda es los hechizos y todas esas boludeces que tenían las brujas. Y la tercera es la parte ya judicial, si querés, en la que te explican Exacto. cómo llevar a cabo el juicio a las brujas. Ujú. Y te nombran estas cosas de dejarlas encerradas, Claro. que si alguien venía y las denunciaba, vos tenías como... digamos, ¿cómo se llamaban los que ejecutaban? El inquisidor, ahí está. No, está bien, la figura del inquisidor. El sí. inquisidor, entonces, te tomaba la denuncia, si querés. ¿No? Y después iba averiguando, siempre y cuando le saliera de los huevos, Sí, tal cual. si la persona que a vos te denunciaba no era alguien con el cual vos tenías una bronca. Ajá. ¿Entendés? Primero supuestamente. Todo esto es lo que dice acá. O sea, Tengo mis dudas. yo también tengo mi duda porque obviamente no era así. O por lo menos no en todos los casos. Mira, algo cierto que ahora igualmente lo vamos a hablar es Sí. que en ese momento, por lo menos, ya lo que vendría a ser entre el 1300 y el 1400, había que tener mucho cuidado Mm, cuando hacía la denuncia. Porque en una parte de este proceso, el denunciante, si no comprobaba lo que estaba denunciando, era ejecutado y le iban a hacer lo mismo que el acusado. Si el No. acusado se corroboraba que había hecho determinada cosa, tal y tal y tal, mientras que el que estaba acusando lo demostrase, o sea, efectivamente, y que todos queden convencidos, ahí se ejecutaba al acusado. Si no, te ejecutaban a vos por un mentiroso. Mira, yo en esa parte del Maelus por lo menos no la clarifica. No, porque ya Ah, ok. se estaba corriendo eso. Me refiero a la parte inicial de que ahora vamos a llegar. Ok. Al comienzo, cuando se estaba gestando, porque justamente el Maleus se escribió en 1486, si no me equivoco. Fueron recompilando información en base a los juicios que veían. Exacto. Es Claro. interesante del Maleus, bueno, justo leí un poquito esa parte más criminalística, más Ujú. de ese lado, y hace un resumen que me parece que está muy bueno. Dice, el delirio, refiriéndose al libro, ¿no? Está muy bien sistematizado y es la primera vez en la historia que se construyó una obra que integró en un sistema armónico la criminología, o sea, lo que sería el origen del mal, con el derecho penal
manifestaciones del mal, con el proceso penal, o sea, cómo se investiga el mal, y con la criminalística, que son justamente los datos para descubrirlo en la propia práctica. Es como, digamos, el primer documento, no solo a nivel jurídico, sino a nivel de mundial, podríamos decir, que da Ujú. cuenta de cómo se lleva a cabo un juicio, Exacto. dando cuenta cómo proceder, bueno, esto que dice Dave, ¿no? Todo muy sistematizado de qué es una bruja, cuáles manifestaciones tiene y qué se hace a partir de este descubrimiento. Un poco lo que habla este libro, ¿no? Es que no solo es algo que queda relegado al lugar de la iglesia, sino que justamente, posterior a la creación del Maleus, Europa estaba organizada en monarquías y quienes daban cuenta de los juicios eran jueces, que justamente respondían como ley a este libro. O sea, es súper interesante cómo se extiende más allá, fíjense, de lo que uno puede pensar, bueno, lo religioso estrictamente, sino que respondía también a la forma en que se ejercía la justicia en un gobierno. Exacto. Ujú. Las raíces del sistema judicial, ¿no? Sí, básicamente. Básicamente. Prácticamente, sí. Fascinante. Decíamos que tuvo este cambio de paradigma, como charlamos antes, y quienes practicaban este tipo de, ya sea hechicería, o esto de rumorearse que se transformaban en otros seres, etcétera, eran herejes, ¿no? Y estas Sí. creencias pasaron a ser algo falso por la amenaza que representaban, según muchos historiadores que Ujú. investigaron lo que era la casa de brujas, Sí. que afirmaban justamente que la clave del comienzo de este proceso fue solamente la herejía en sí, no el miedo a... O sea, el hecho de que eso se consideró una herejía fue El disparador. el si disparador, sí. Aquellas personas que deciden tomar un camino diferente de acuerdo a lo que marcaba la fe. querés. Sí, pero justamente volvemos otra vez. Quienes están perdiendo poder es la Iglesia Católica. Exacto. Con este cambio de paradigma. Porque acá, si yo no estoy mal, históricamente se ubica el nacimiento de los protestantes Sí, con Lutero. sí. Entonces, eso lo que hace es, Lutero, cuando crea su propia iglesia con juegos de azar y mujerzuelas, Ujú. es llevarse una porción grande de esta gente. Entonces, la iglesia obviamente se debilita. Y después, bueno, lo que sería la reforma protestante y demás. que Bueno, también- pero justamente, en la Inquisición no solamente se perseguía a brujas o a judíos, Ujú. sino también a protestantes y a todas personas fuera de la fe católica. Exacto. Y bueno, nos vamos al siglo XII, en que hubo un papa específico, Gregorio IX, que se tomó el trabajo de organizar toda la legislación que le permitía a la Iglesia Católica encargarse de los que ellos consideraban herejes y así poder perseguirlos. Ujú. Un documento que se llamaba una bula, la bula papal. Justamente las bulas son como... tienen un peso legislativo también, si podemos decirle. Creer en los poderes de una bruja, en la metamorfosis, volar, en la magia, o etcétera, era una herejía. Todo era fantasía y engaño de los demonios. Sí. Punto, era así, listo. Y un decreto de este Gregorio, de este Papa noveno, denominado Vox in Rama, Sí. confirmaba la existencia de rumores sobre una supuesta secta de luciferismo, definiendo también un estereotipo de estos ritos, como los bacanales, las Ujú. orgías, etc. O sea, ya se estaba definiendo el modus operandi de un aquelarre o una congregación de brujas, si queremos llamarle. Pero bueno, todo basados en habladurías y leyendas en sí. No había nada que sea 100% tal cual. No. Fueron recolectando, como más o menos veníamos hablando ya desde el siglo XII, este tipo de condimentos para decir esto está mal, estos son herejes. Ujú. Ya vamos separando las ovejas del rebaño Sí. y condenarlas para meter miedo y ese miedo usarlo a favor de creer en esto y ya está. Gracias a este decreto, todo esto se hizo real. No era ya una leyenda, una habladuría. Era algo real. Si la iglesia lo decía, era real y esto Y sí, boludo, era cambiaba. al respecto de esto que decías vos de que las brujas que se transportaban por la noche. Ujú. El Maelus tiene un extracto que dice: el transporte de un lugar a otro se encuentra entre sus principales acciones con respecto a las brujas, ¿no? Sí. Como el hecho de entregarse a torpezas carnales con los demonios íncubos. Aparte, esto de los íncubos y los súcubos es totalmente hermoso. ¿Cómo lo explican? Torpezas carnales. Torpezas carnales. Les voy a leer el enunciado que yo hice que explican de justamente cómo se reproducían las brujas con los demonios, ¿no? Cómo ellas le sacaban el semen a un hombre y se lo ponían a una mujer X.
Yo, el subtítulo, cuando lleguemos a esa parte, se los leo ahora para que ya lo tengan presente. Es de cómo las brujas y los demonios descremaban. Así dice el Al- Maleus. No, Ah, yo lo hice más técnico. ok. Muy bueno aclararlo. Deslactosa. Está Sí, bien. yo le puse o descremaban o deslechaban. Sí, está bien. El término que mejor les quepa a ustedes para acuñarlo, ¿no? A los hombres de los pueblos para luego introducirlo en mujeres. Y con respecto a los incubos y los sucubos, lo que decían ellos es que un incubo venía por la noche a vos, adoptaba la forma de una mujer, este demonio, Ujú. te descremaba y se lo llevaba. O sea, algo fantasmagórico se llevaba tu el semen se lo llevaba, después lo depositaba en un lugar, ¿no? La bruja hacía su encantamiento, se lo volvía a llevar ahora en forma de hombre, ¿no? Como que le recargaban la pistola. Ok. Está bien. Es como una super soccer. Clarísimo. Una nerf, digamos. Ponele, ahí está. Y después tenían... Eso tiene su explicación y es súper interesante porque, digamos, un poco pensando esto, lo que tiene que ver con ya sea los líquidos como el semen, la orina, la materia fecal. Si nosotros pensamos un poco todo lo que tiene que ver con la divinidad, Ujú. no existe. No. Eso es una práctica, digamos, que básicamente no tendrían No, órganos internos porque no hacen nada de eso. Y si nosotros pensamos a la contracara que tendría que ver con la parte de Satán, de Lucifer, en definitiva son ángeles caídos y se supone que los ángeles tienen esta particularidad, los demonios también. Sí. Entonces todo este interjuego, toda esta cuestión de sacar, meter, fíjense que ni siquiera es que la bruja se insemina, sino que busca a una mujer. Tiene Sí. que ver con toda esta cuestión de que no pueden reproducirse porque no habría ningún Ujú. tipo de órgano. Es súper interesante cómo se va construyendo y el sentido que tiene, porque tiene sentido, digamos, que si pensamos la parte más satánica, por así decirlo, tenga características similares a la parte más angelical. Y Olvídate, toda este olvídate. círculo, fíjense, bueno, vos mismo lo describiste, es como una cosa delirante ya. Y agregando un poco más, o sea, eso después lo dice, ¿no? O sea, que te nombra que los ángeles, como los demonios, al ser cercanos a Dios, realmente no se reproducen. Entonces, es lógico que tengan que extraerle el semen a un hombre para Claro. inyectárselo a una mujer. Me causa gracia la Sí, forma es en que... lógico por esto que hablaban antes también. Claro, claro. Tiene que ver con la represión sexual, con que hay cuestiones que no pasan en el seno de la iglesia, podríamos decir. Pero bueno, en este enunciado que yo decía sobre el modo de transporte utilizado por las brujas, ellos dicen que en el canon Escospi dice: no puede admitirse que algunas mujeres infames, pervertidas por Satán y seducidas por las ilusiones y los fantasmas del diablo, crean y digan que van por la noche con Diana, diosa de los paganos, o Herodiade, y una multitud enorme de mujeres cabalgando sobre ciertas bestias, recorriendo los largos espacios en el silencio de la noche y obedeciendo a esta diosa como a su dueña, siendo sus transportes puramente fantasmagóricos. Igualmente sus obras serán ilusiones que ellas se fraguasen queriendo causar males. Ok. Sobre el modo de transportarse, o sea que van en escobas y qué sé yo y qué sé cuánto. De todas formas, igualmente más adelante va a haber una mención en el Maelus en el que yo ya lo sabía este dato, pero es que, viste el concepto popular que uno tiene de que la bruja se transportaba arriba de una escoba. Sí. Era porque le frotaban un ungüento que lo que hacía era como adormecerles la parte Íntima. claro, vaginal, y les daba esa sensación de flotabilidad. Sí, eso yo también lo había escuchado mencionar, sí. Pero bueno, el Maelus también esto lo recoge. Claro, sí, le viene bárbaro aparte. Olvídate, sí. Por eso habla también del tema fantasmagórico, porque todo el tiempo los demonios no se hacen presente, son simplemente cosas que no se ven sino invisibles, pero las brujas tienen contacto con ellos. Claro. O adoptan, en muchos casos, el cuerpo de la persona. Pero no es que ni siquiera que se meten dentro, porque es tanta la potencia que tienen, Ujú. sino que los manejan cuales títeres. Ah, ok, está bien. Una especie de posesión, básicamente. Sí, pero fuera de vos. Es como que Sí. encima tuyo está el titiritero.
Fíjate qué interesante, ¿no? Que no solo hicieron el primer documento legislativo o legal para hacer un juicio, sino que también la inseminación artificial. Básicamente. 2 combos en uno. Con un demonito adentro, pero vale. No importa. Vale. Es No válido. importa. No importa porque el proceso se parece, ¿no? Extirpar semen Claro. y embarazar a una tercera mujer. Bien. Como decíamos, esta bula, ¿no? El Vox in Rama de este Papa Gregorio IX vino excelente para ya ir definiendo en qué consistían estas prácticas ilegales o de herejes, si queremos llamarlas, basadas en estas habladurías, como decíamos, porque al fin y al cabo eran ni más ni menos que habladurías. Dentro de esta bula había varios grupos considerados herejes, no solo las brujas, sino también los templarios, por ejemplo. O sea, ya se metía a los templarios, que ya eran una espinilla. Una espinilla dependiendo... Sí, para la iglesia estoy diciendo yo. Claro, pero era una espinilla porque los tipos habían llegado a tal nivel de elitismo y tenían tanta guita que le debían plata. Claro. La iglesia y el rey de Francia. Yo llegué hasta el Papa, no me acuerdo ya lo de... Sí. Pero Gregor- Francia todavía no... El Papa Gregorio. El Papa Gregorio IX. No, o- Acá estamos hablando de Gregorio no, IX. bueno, pero con los templarios el que le debía plata era el Papa Clemente. El Papa Clemente con el rey de Francia, no me acuerdo cómo se llama. No, yo tampoco. Que lo terminan prendiendo fuego a Jacques de Molay, justamente por esto, bajo los cargos de herejía y sacrilegio, porque ellos adoraban a Sofía. Ok. Porque Sofía en realidad es una la palabra... sabiduría, ¿no es? Exactamente, justamente, Sofía es sabiduría. Ellos la Como asociaban- Atenas. Bueno, sí, pero ellos, supuestamente, la iglesia, adoraban al macho cabrío, le decían que a Baphomet, básicamente, Sí. y decían que lo disfrazaban con Sofía. Que en realidad Sofía es, digamos, era una forma de ellos de referirse justamente a la sabiduría, nada más. El Pero conocimiento, si queremos llamarlo. Como le debían plata, la orden del temple tenía tanta guita, fue como la excusa perfecta, les vino al pelo para poder hacerlos. Claro, pero bueno. De Ya hecho, bueno, Jacques Molay lo que hace es maldecirlos antes de morir. de morir. Y al año se mueren los dos. Se muere el Papa Clemente y el rey. Y el rey. Bueno, toma. Por hijo de puta. Sí, ese fue el último maestro de la orden. Y sí, me acuerdo. La persecución, aparte fue... Si arrancó desde el siglo XII, no sé, habrá terminado 2 siglos después, creo, ¿no? Siglo XIV. Bueno, por eso, 2 siglos después. Todo esto se consolidó en la posterioridad, lo que vendría a ser la persecución, o sea, la Inquisición de las brujas. O sea, este documento, que también incluía templarios y algún que otro hereje, ya la bruja estaba y pasaría después a tener el rol fundamental de esta persecución. Si nos preguntamos qué implicaba la magia o algo mágico en esa era... Sí. Y acá- Era curarte un resfriado. Exacto. Sí, fíjense que ahí, digamos, se castiga lo que tiene que ver con el conocimiento. Exacto. Mucho de lo que era la medicina no hegemónica. Después voy a acotar algo sobre cómo la medicina quiere meter un bocadito en todo esto que pasa de las brujas, ¿no? Ujú. Nunca está ausente, claramente. Fíjense que las prácticas paganas tienen que ver con eso, con remedios caseros, ungüentos, cuestiones que tienen que ver con un saber muchas veces heredado Ujú. que termina siendo perseguido. Bueno, como yo decía, o sea, inclusive a las parteras se las acusa de brujas. Sí, O sí, sea, sí. Y no a es ver, casualidad, digamos, que la imagen esta de la bruja, ¿no? Con una cazuela revolviendo, ¿no? Todas no, estas bueno, cuestiones que... ahí te vas a sorprender. Sí, Porque justamente la bruja con la cazuela tiene que ver más con la fabricación de cerveza. Igual que la Sí, escoba y, eso es verdad. y los gatos. También lo leí, sí. O sea, eso después... explayate ahora. Pero pasa que yo le iba a dejar como, bueno, como dato al final. Pero No, pero mételo, ya está, dale, sí, total. vamos con eso. Si los monjes y eso se la pasaban haciendo birra, vino, es Sí. impresionante. Bueno, justamente Sí, dice de cómo las brujas tomaron la vestimenta de las cerveceras. Gatos, escobas, sombreros de pico. El imaginario colectivo sobre las brujas puede tener su origen en el mundo de la cerveza. Esta bebida era producida generalmente por mujeres que se retiraron por miedo a ser acusadas de brujería. Aunque se suele asociar la caza de brujas con la Edad Media, lo cierto es que fue durante la Edad Moderna y principalmente en países protestantes, cuando se realizaron más juicios por brujería, en este caso justamente Salem.
En algunas comunidades del norte de Europa y de las colonias americanas, las mujeres que fabricaban cerveza empezaron a ser vistas con sospecha y se las acusó de mezclar pociones en sus brebajes. Las sospechas también recayeron sobre los gatos, que presuntamente podían ser familiares, o sea, familiares eran espíritus sobrenaturales y compañeros de las brujas Sí. para esta gente, ¿no? Hasta que se acordaron de ellos en la peste negra, que les vino bárbaro con las ratitas. Claro, dice espíritus sobrenaturales o las propias brujas transformadas mediante poderes diabólicos. Es probable que ni siquiera quienes lanzasen estas acusaciones se las creyeran realmente, como sucedía a menudo en los procesos por brujería. Ujú. Podía deberse a rencillas personales o, por parte de algunos cerveceros, de un modo de eliminar la competencia. Mirá vos. Lo que nosotros vemos como un caldero en realidad es una marmita, se llama. Sí, marmita. Dice, Exactamente. históricamente, la producción de cerveza era considerada una ocupación de mujeres, puesto que pertenecía al ámbito doméstico. Durante la Edad Media, las tabernas y mesones eran algunos de los negocios con mayor presencia de mujeres, que se ocupaban desde la fabricación de la bebida hasta, a menudo, la gestión del propio local. Las que eran particularmente buenas y producían cerveza de gran calidad también vendían en los mercados. Así, podían conseguir unos ingresos extra o, en el caso de que fueran viudas, incluso mantener a su familia. Es aquí donde entran las características asociadas a las brujas, que forman parte en la realidad del equipo de trabajo, de las cerveceras. Y sí. ¿No? Las ropas oscuras eran una prenda femenina habitual en esas comunidades, que, bueno, las comunidades protestantes más que nada. Por encima de todo, la austeridad, ¿no? Eran pobres. Pobre, sí. Sí, el factor común era la pobreza en la mayoría de los casos. Claro. Mujer Los- y pobre, ya estamos. Listo, bruja. Los sombreros puntiagudos tendrían una razón práctica, destacar en medio del bullicio de gente. Entonces vos veías a alguien con un sombrero largo, asociabas con vende cerveza. Por ende, La marmita no necesitaba mucha explicación. Pero para qué era la escoba, al parecer el método para indicar que la cerveza estaba lista era colocar la escoba sobresaliendo de algún hueco en la fachada de la casa. ¿No? Como, bueno, acá tenemos cerveza. acá hay birra. Exactamente. Onda la ley seca cuando Sí. dejaban señales para que no se podía tomar nada. Acá hay algo de... La producción de Destilado. cerveza continuó siendo mayoritariamente femenina hasta principios de la Edad Moderna, pero a principios del siglo XVI se puso en marcha la Reforma Protestante, un movimiento que era mucho más estricto que el cristianismo católico en cuanto a lo que una mujer decente debería ser, entre otras cosas, mantenerse alejada del alcohol. Ujú. Así las mujeres cerveceras empezaron a ser vistas como con malos ojos, especialmente porque, por la independencia económica que suponía un negocio semejante, muchas mujeres eran solteras o viudas. O sea, ya soltera y viuda y con plata, bruja seguro. Probablemente. Seguro. Dice, en ese momento la industria cervecera estaba en pleno apogeo y eso suponía una mayor competencia. Según algunos estudiosos, es posible que algunos cerveceros acusaran a sus colegas mujeres de practicar la brujería y fabricar pócimas para hacerlas perder clientes y beneficiarse de ellos. Lo cual no veo que sea para nada disparatado. No. Es probable. No, que sean brujas, digo yo. Los rumores habrían hecho el resto, ¿no? O sea, obviamente. Corriendo como la pólvora a las comunidades que a menudo eran extremadamente supersticiosas. Y los gatos, ¿no? Acá es otra razón. Pero ¿qué pintan estos adorables mascotas en esta historia? Para saberlo hay que remontarse mucho más atrás, hasta los inicios de la civilización. La cerveza ha sido una de las bebidas más populares del mundo desde hace milenios. La tomaban los egipcios y un montón más. Se fabricaban en las primeras civilizaciones urbanas de Mesopotamia y los egipcios la producían a escala industrial para una gran variedad de funciones, desde la comida hasta los ritos religiosos. Los antiguos sumerios incluso tenían una diosa de la cerveza, Nicanza, Mira. la que llena la boca y sacía el corazón. Básicamente los gatos los tenían no solamente como mascotas, sino para que resguarden el grano con el que hacían la cerveza. Con el que hacían la cerveza, claro, la levadura. Exactamente, porque eso es sabido, por lo que dice acá, que atraía ratones. Entonces simplemente el hecho Claro, de tener control de gatos plaga, básicamente. era justamente una Como los suerte. supermercados chinos, básicamente. el mismo Básicamente. método. Igualmente no le funciona. Y no es el más eficiente, convengamos. No, pero bueno, El más básicamente económico, quizás. tenían gatos para cazar ratones. Me imagino a las señoras estas haciendo cerveza y tocar la puerta. Toc, toc, toc. Uy, vino el de bromatología. Miau. Pero es que en ese momento no existía bromatología, boludo. Si Es un básicamente chiste, boludo. caminaban sobre la caca.
Sí, ya sé. ¿Sabes cuánta, Sí, boludo. ¿sabes cuánta birra con ese de rata alucinógena habrá salido de ahí? Bueno, lo de Salem, según algunos estudiosos, tiene su explicación, porque lo que pasaba en realidad no era que eran víctimas, obviamente, de brujería en sí, No. sino que la cebada y el trigo estaba fermentado por un hongo, lo que les hacía tener pedos de colores. Ujú, sí. Entonces, cada persona que consumía un pedazo de pan de determinado lugar terminaba con esto y acusaban a los demás de brujos. Bueno, de hecho, lo que vendría a ser que nos vamos a otro lado, ¿no? No en Salem, pero los druidas, cuando, digamos, Los druidas se comían a los pendejos. los druidas en la zona de lo que vendría a ser Irlanda. ¿No viste y nunca Asterix y Obelix? Eso. Sí, boludo. Estoy hablando más adelante. Panoramix en la red cepillada. Yo hablaba de los druidas un poquito más adelante. No los galos. No los galos. Sino más bien en la zona de Irlanda. Donde se fue gestando lo que vendría a ser el Halloween. Sí. ¿No? La fiesta Samhain. de Halloween. Samhain, exacto. Hacían fiestas, inclusive Sí. antes del solsticio. Y también consumían raíces o hongos. Sí, 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 que sí. veían cada cosa que ahí decían, sí, ahí de noche andan los espíritus. Sí, los espíritus. Pero El por pedo eso. cómico que tenían. Bueno, pero todo eso era contrario a las enseñanzas de la iglesia. Y todo lo que esté fuera de la Sí, iglesia sí, sí. es maléfico. Sí, sí. Hasta el día de hoy. Hasta que llegó la corona de Inglaterra y hizo mierda a todos los celtas ahí, sí, obvio, sí. Exactamente. Pero es que ni siquiera. Vos fijate al extremo que llegaban, que Giordano Bruno, Ujú. cuando propuso de que había más soles y más tierras, Sí. lo primero que dijeron fue: hereje, te vamos a quemar. Y Marco Polo casi también. No, bueno, y después también coso. Copérnico es, que dijo, sin embargo, se mueve. ¿No fue Galileo? Galileo. A Galileo, cuando lo someten a eso, no lo mataron porque tenía plata nada más. Sí. Pero el tipo, cuando se tiene que retractar, Ujú. termina con sus disculpas con y sin embargo se mueve. Bueno, y metiendo un poco el bocado en esto de la medicina, como bien decía Seba, Sí. inclusive Da Vinci, que estuvo en esta época, justamente porque Da Vinci nació en 1452, así que yo calculo que cuando él empezó a experimentar con cadáveres, ahí porque él vivía en un convento, todo esto que él hacía de diseccionar el ser humano y eso, Vos me era estás todas diciendo oscuras. que lo que Porque hacía. si lo llegaban a ver, era herejía lo que estaba Pero haciendo. entonces Profanar un lo cuerpo. mañoso que era Da Vinci. ¿Se debe a que vivía en un convento? Y podría llegar a ser. No, eso no me meto porque no lo investigué, pero podría ser. Lo que pasa es que ahí se empiezan a entrecruzar los discursos, porque tenemos el discurso católico y si pensamos un poco lo que fue el programa de los paradigmas de la psiquiatría, Ujú. justamente en esa misma época del Maleus empezó a consolidarse la práctica de la psiquiatría con lo que son los asilos de alienados, los manicomios, digamos, Exacto. todo eso, que ya había un saber de la medicina muy concreto. Sí. Obviamente, anteriormente a la creación de manicomios y la construcción principalmente de todo lo que tiene que ver con los asilos de alienados por parte de la medicina, los otros asilos eran los de la Iglesia Católica. O sea que había ahí un guiño, digamos, y cómo se va mostrando esto. Claro. Ujú. El tema es que Algo interesante de esto que yo les Sí. decía, que había algo de el lugar de la medicina tratando de encontrar bocado en todo este asunto de la brujería, es que justamente intentó empezar a explicarlo. Sí. No me acuerdo ahora el nombre, un médico holandés, que justamente hablaba de lo que les terminaba pasando a esas mujeres, era una manifestación de la melancolía. Claro. La Claro. melancolía que después Charcot va a terminar sistematizando como histeria, digamos. Fíjense que ya había ahí una explicación de cierta forma de un padecimiento y que en ese momento, obviamente, pongámonos en contexto, él decía que era la melancolía y que había una predisposición a lo que tiene que ver con las posesiones y ese tipo de cosas. Obviamente es esto que están diciendo, bueno, algo que vaya en contra de este pensamiento significa herejía. Pero fíjense cómo ya metiendo ese bocado, diciendo, bueno, también se puede tratar en los manicomios. Claro. Y un poco lo acusaron de herejía el médico holandés porque justamente estaba diciendo como que, bueno, la solución no es solo quemarlas, ¿no?
Claro. Entonces, hay algo ahí que se empieza a tratar ¿Cómo se de te ocurre? distintos poderes hegemónicos, ¿no? Claro. Vos sos hijo del demonio. ¿Cómo vas a decir que estas personas están mal de la cabeza? O que podrían llegar a ser inocentes. Pero Ah, sí. Pero sí. Básicamente es como dice Seba, sí. Sí. Pero Sí, bueno. porque las manifestaciones, digamos, anteriormente, ustedes tienen un rato libre y quieren leer los casos de histeria que trabajó Freud y Charcot, son súper interesantes porque no tienen que ver con manifestaciones que hoy se podrían ver. Eran presentaciones muy espectaculares de mujeres principalmente que hablaban otros idiomas, que tenían comportamientos extraños, que se hablaban todas cuestiones muy de lo corporal, que se manifestaban en lo corporal. Claro. Justamente la iglesia en ese momento, como esto, brujería, tenían los exorcismos, ¿no? Un montón de cuestiones que tienen que ver con cuestiones demoníacas, que tienen que ver con una forma de expresión Ujú. corporal, principalmente, Claro. que hoy se observa de otra forma, digamos, pero si incluso uno se va al 1900, que son 1890, 1900, que son los escritos de Freud y Charcot, justamente estas presentaciones así muy espectaculares se observan en esa época, imagínense en el 1500, que estamos hablando 400 años antes. Claro. Sí, sí. Muchísimo tiempo atrás. Como decíamos, esto a partir del siglo XII, ¿no? ¿Qué implicaba a la magia? Que según este libro, que fue el que mayormente saqué información demasiado interesante, porque es una investigación muy bien llevada para mí, de esta filóloga española llamada Julia Carreras Tort, que escribió este libro Vienen de Noche. Ujú. Lo presentó el año pasado, lo publicaron el año pasado. En este libro, que es súper llevadero realmente, cuenta muy bien cómo se divide la magia, ¿no? En magia natural, lo que se Sí. podría llamar lo que vendría a ser la ciencia, para ahora nosotros, y la magia diabólica, que es el reverso de Claro. todo lo que es la religión católica en sí, ¿no? O sea, la adoración al maligno y todo eso, y a partir de ahí, Ujú. de esa creencia, sacar, no sé, como decíamos, ¿no? La cerveza, ponele, que ya era producto del mal. Pero es que justamente la Iglesia Católica en cierto momento fue una de las principales vendedoras de cerveza, Claro, pero que era con lo que se abastecían. Claro, pero lo que quería aclarar es que bajo la mirada clerical en ese momento, o sea, Mm. del siglo XII hasta el XV más o menos, Sí. la magia, sea cual sea, se consideraba pecaminosa. O sea, Sí, no, por eso decíamos parteras. que la mujer tuviese el orgasmo era parte de un conjuro. O sea, Claro, estabas también. teniendo un pacto con el diablo. No, pero La llamó por Y la teléfono. impotencia masculina era consecuencia de un conjuro también. es que hay un montón de casos que tuve que suprimir, Hostia. en los cuales justamente te hablaban de brujas que robaban los pitos a los hombres y los dejaban depositados en árboles y vos tenías que investigar con Ir a otras buscar el tuyo. brujas. Claro, es que hay un caso, no sé si lo dejé, de un Una tipo búsqueda del que tesoro. tiene que Uy, ¿cuál era el mío? va a buscar el suyo y ve ahí un montón y quiere agarrar uno más grande y le dice, no, ese es de un cura, vos tenés que agarrar el tuyo. El de... Al de Lisa Salchichas le gusta esto. Igualmente te habla que en el Maelus, ¿no? Te dice que es algo más psicológico que otra cosa, porque tal vez, a ver, psicológico entre comillas, porque ellos lo que decían es que como el demonio lo que hacía era poseer tu mente, te la nublaba, entonces te daba la sensación a vos, como te ponía lidocaína en la ponga y no la sentías. ¿Dónde fue? ¿Dónde está? Exactamente, como vos no la sentías, no la veías. Pero en realidad lo que pasaba era que te embrutecía la mente y te adormecía el cuerpo, esa parte en concreta del cuerpo. Claro. Entiendo. Entonces, Entonces salía redonda la experiencia, digamos. Básicamente sí, entonces vos ahí no la veías. Después hay otros casos de tipos que salían con una mina, ¿no? Se encantaban de esta, vaya a saber uno por qué, porque en el Maelus no lo dice. Se casaban con otra, pero esta resentida te embrujaba a vos. Hacía que no se te pare. ¿Por qué no te quedaste con ella? Porque no te quedaste con ella, exactamente. O no te esposaste con ella. Exactamente. Después hay un caso muy concreto de un Gil, creo yo. Se desencanta de una, se casa con otra y a esta con la que se está casando, ¿no? Le dice, bueno, voy a invitar a mi ex. O sea, es todo lo que no tenés que hacer, flaco.
Y por eso la embrujó. Y justamente en el medio de la celebración, cual maléfica, lo conjura para que no se le pare. Ah, mira vos. Pero fíjate vos. Qué mala bruja. Qué mal perdedora. Con lo cual el chabón no puede dejar embarazada a su mujer. Encima que te invita a la boda. Pero... Bueno, fíjate ahí cómo la misoginia pisa fuertísimo, ¿no? Cómo ya el papel de la misoginia es palpable. Pero desde el momento uno, boludo. Sí, ya sé, pero más allá de lo que vendría a ser la institución católica, sino el que está recolectando el testimonio. O sea, la persona que va a testimoniar dice, yo encima invito a esta mujer que era mi amante y me está conjurando por haberme casado con otra. La excusa viril, digamos, de decir, soy un pelmazo y no me hago cargo. Y esta bruja es porque me hizo un conjuro. Justamente, mira, acá encontré el suceso extraño del que hizo la crepa de mayo. Volvemos a la crema de mayo, por favor, capítulo 2. Pero vos, quiero que presten atención a esta parte en concreto, ¿no? Dale, dale. Dice, se relata un suceso sorprendente ocurrido en una ciudad durante el mes de mayo. Un individuo previamente había realizado un pacto con el diablo de manera explícita o implícita. ¿Qué quiere decir esto? O bien, o el tipo hizo un pacto realmente él, consciente, o tal vez, en su nacimiento, una bruja lo entregó al demonio. Con lo cual, esto de implícito o explícito tiene mucho que ver, porque es justamente ahora cuando va a obrar el milagro. Dice, afirmó que podía encontrar crema de mayo. Para demostrarlo, se sentó al borde de un torrente y, sin ponerse de pie, pronunció algunas palabras. Agitó el agua con la mano detrás de su espalda. Pará. Sí, perdón. Poco después apareció una abundante cantidad de crema similar a la que se vende en el mercado durante este mes. Los demás lo probaron y aseguraron que era deliciosa, aunque un poco espesa. Habrá tenido que ver algo que ver agitar de mano. Me encanta porque es similar. Me encanta porque lo explica, ¿viste? Era similar. Claro. Para mí, sacando esa parte, ¿no? Es impresionante cómo ellos buscan responsabilizar a alguien de manera implícita o explícita. O sea, si a vos te entregaron Creo que el no hay demonio... escapatoria. No. Y así hay 25.000 casos con mujeres también. De hijas de brujas que tal vez no son brujas, pero las entregaron y por lo tanto vos sos bruja y te tengo que quemar. Y este en sí, como dijiste, es uno de los pocos que involucra a un hombre, o sea... Te repito, en 700 páginas, 2 casos nada más encontré. Y de adivinadores del futuro, habré encontrado 1, 2, como mucho. Acá se centra pura y exclusivamente en la brujería. Claro. O en lo que ellos consideraban brujería. Sí, obviamente. Volviendo a la parte histórica, no sería hasta el siglo XIV y XV que se decretaran las leyes que harían posible lo que hoy conocemos como la caza de brujas. Porque para el año 1320 el Papa Juan XXII consideraba que tanto la herejía como la magia debían tratarse y juzgarse por igual, reforzando la caza de brujas ya por zonas de Francia, ¿no? De lo que conocemos hoy como Francia. Y después, ya casi el estereotipo prácticamente de la bruja estaba tomando forma del todo. Estaba ahí a punto de... O sea, para este año ya estaba a punto de ser definido del todo. Porque para el año 1424 ya aparecería en Europa, de la parte pirenaica, digamos, la primera ley escrita en contra de la brujería. Ya sea una bruja, o hombre o mujer que vaya con brujas, con la condena de ser ajusticiado, arrastrado por un animal, o sea, atado de la cola del animal y arrastrado hasta la hoguera, donde iba a ser cremado hasta volverse cenizas, y confiscando sus bienes, que básicamente se los quedaba la iglesia. Ya está, o sea, cualquier pertenencia que vos tuvieras, siendo considerado ya una bruja o seguidor, o que ibas a sus reuniones o lo que fuera, o sea, ya con ser espectador, las pertenencias eran de la iglesia, Sí. cremado. ¿Te las incautaban? Nos vimos. Así Sí, que bueno. un win-win. Sí. Exacto, salimos todos ganando. ¿Pero vos te pensás que la iglesia se hizo millonaria por qué? ¿Por obrar milagros? Y no, arrancamos con esta hermosa Inquisición. Pero bueno, vamos a hablar lo que sería la parte real de lo que vendría a ser una bruja ya concreta, ¿no? Ya acercándonos al estereotipo que conocemos hoy. Para el siglo IX, la mitología del aquelarre o el sabbat es un hecho. Ok. Ya es un hecho. En 1420 empezaría una casa de brujas fomentada por una tensión de clases sociales también Ujú. por los Alpes occidentales de Europa.
Finalmente, en el año 1484, saldría lo considerado por muchos historiadores el disparador oficial de toda Europa, que iniciaría con una despiadada cacería de brujas, y el Papa Inocencio Justo. Inocencio VIII lanza una bula papal, Ujú. como el otro, el Gregorio, en la cual desea con supremo ardor, y lo cito, que se ponga fin a la herejía de Ujú. brujos y brujas. Los inquisidores alemanes Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, en posesión de dicha bula, empezaron Sí. la carnicería, persiguiendo la brujería en todo el territorio alemán. Sí. Estos dos amigos que para mí... Qué raro, ¿no? Alemania. Sí. En el video de Rammstein, Deutschland, en el Sí. videoclip se ve esto de la persecución de la bruja cuando todavía era romano-germánico. Mm. Hay una escena muy buena del video Deutschland que te muestra esto de las cacerías de brujas y eso está muy bueno ese videoclip. Y sí, en Alemania pasó de todo. Por eso. Pero bueno, estos dos amigotes, para el Ujú. 1486, escribieron con mucha hazaña El martillo de las brujas. El Maleus Maleficarum, que ya lo veníamos nombrando desde el especial de vampirismo. Recolectando en este libro todas las teorías o creencias existentes sobre las brujas en aquel momento de la historia de la humanidad, con clara intención de facilitar la persecución totalmente legal. O sea, Claro, y de todas formas, eso que decías de recolectando es inventando. que sí, tal cual. A ver qué le sale el mejor cuento. Claro. Y algo interesante de esto es que no se sabe en realidad cuál de los dos fue el que empezó el Maelus. Ya estaba escrito. O sea, ya Claro. estaba iniciado, pero tenía otro nombre. Ah, ok. Cuando se les encarga esta tarea divina, Uy, joya, dijeron. exactamente, se juntaron los dos enfermitos y empezaron a planificar todo esto. Sí, porque aparte fue 2 años después de que ellos empezaron a justiciar gente. Pero justamente, no me acuerdo cuál de los dos, en Maelus, en la parte que te presenta en el libro, te hablan de esto. De que uno de los dos realmente ya había empezado con toda esta idea y empezó a cebarse. Podemos afirmar que este documento se convertiría en un acuerdo entre la iglesia y la legalidad Ujú. para arrancar con la Inquisición. Es un equilibrio de las dos cosas. Que era un poco lo que decíamos antes, ¿no? De manera irónica, esto vendría a ser prácticamente el primer sistema judicial. Un poquito. Claro, hay una forma de llevar la justicia Ujú. y justificar, digamos, en definitiva, cualquier tipo de acto, en este caso de acusación de brujería. Exacto. Y sobre este funesto tratado Ujú. se acentuará en relacionar a la mujer de casta pobre con la brujería. Era Sí. prácticamente el más común de todos los perfiles. Era una Mujer y mujer pobre, bruja. bruja, exactamente. Iniciando prácticamente el siglo XVI con una desmedida persecución exclusivamente a mujeres. Ni más ni menos. No me queda ninguna duda, te repito, en 700 hojas, 2 casos de brujos. Nada más. Y los pusieron como para cumplir con el cupo. Qué hijos de Somos puta. inclusivos, dijeron. Por Sí, eso, sí, sí. Tenían. Listo. Hay dos. Dos. Dos Uno hay. es crema de mayo, que no sabemos qué carajo será. Esto, Y el otro no me acuerdo, pero era una pelotudez. Era. Nada. Era nada. Pero bien, ahora vamos a hacer, ¿no? Fijémonos bien charlando de todo esto. Como el concepto de bruja para las autoridades, que al comienzo la Lamia, la Strigae, ¿no? Que era algo ficticio, ponele. Algo, una leyenda, un mito. Sí, sí, un mito. Hasta llegar a darle una forma real y cotidiana de lo que es la bruja, tomó 500 años. Yo no me quiero imaginar cómo habrá sido el método de selección, ¿no? Como Sí. se juntaron 10 obispos o 10 arzobispos. El o lo que fuera. brainstorming que hubo ahí no tiene Claro, nombre. fue como. ¿Vampiros? No, muy pelotudos, no. ¿No muertos? No muertos. Ah. No, pero. No. Tienen pene algunos, no puede ser. No. A ver, tiene que ser algo fantasmagórico, a ver. Y mujer. Hombre lobo, no, porque hombre lobo, no. ¿Bruja? ¿Viste cómo? ¿Qué te parece? Decíamos, tomó 500 años formar este concepto de ser una Poco te diré. sí, de ser una superstición a una convicción férrea. Sí. O sea, el éxito de esta cacería fue terminar de convencer a toda persona
de aquel momento que la bruja es realmente algo real, que es humana, que existe. Porque se encargaron de eso prácticamente. O sea, es irónico en cierto sentido porque algo que se supone que era una amenaza, ellos mismos lo transformaron en algo que... O sea, era en habladuría y ellos lo transformaron en algo concreto. Eso fue para mí, cuando estuve investigando todo esto, fue lo más extraño de todo, o lo que más me llamó la atención, porque es como que el enemigo se lo crearon ellos. Como siempre. O sea, ellos mismos dijeron, Sí. necesitamos una némesis. A ver, boludo. No. Es interesante porque es como un antecesor de cierta forma de organización de la sociedad. Es un poco lo que se habla con esto, es cómo de la misma forma operan medios de comunicación, se construyen ideas, enemigos, básicamente formas de pensar que de cierta manera resetean y te llevan justamente a creer determinadas cosas que de otra forma no creerías. No, Un creo poco que... generando legalidad, no en los términos del Maleus, con un documento elaborado o lo que sea, sino a base de repeticiones. Ujú. En este caso, una sociedad muy disciplinar. Exacto. Que bueno, es esto. Bueno, si no hago lo que me dicen, básicamente soy boleta. Prácticamente sí. Pero es que desde que el mundo es mundo, nos inventamos cada cierto tiempo un enemigo público para someter y para combatirlo supuestamente, cuando en realidad el enemigo público tal vez ni siquiera es tan malo como nos dicen. No, tal cual. A ver, o es malo dependiendo de los intereses que tenga quien te instala a vos la idea. Sí, bueno, es lo que decíamos antes, o sea, como en el transcurso de la historia, quién es el enemigo es definido por el poder Sí, hegemónico. Sí, Y pero por eso te punto. digo, o sea, Es así. Ni siquiera sabemos o nos damos cuenta cuándo esa semilla de odio o de ir en contra a se nos mete. Porque desde el vamos, desde la crianza, desde lo que vivimos, los medios ahora, actualmente, que son el actual Maleus Maleficarum, se encargan de ir programando qué es lo que tenemos que temer, qué es lo que tenemos que rechazar, qué no, qué sí, qué amenaza social es tal cosa. O sea, eso es Sí. lo fascinante de todo esto, ¿no? Que la bruja era un mito, se transforma en algo real. ¿Por qué nosotros decimos que el enemigo es tal cosa, tal comunidad, Pero es tal que- sociedad, tal... Sale Hoy- todo de un... hoy por hoy lo que es un enemigo para gran parte de la sociedad es justamente una comunidad, Exacto. ¿sí? Ahora, O una minoría, si le queremos o decir. una minoría. Ahora, cuando salga la primer forma de vida no humana y fuera del planeta, Sí. va a ser la amenaza real. El Creepy News de agosto va a ser picante, porque tenemos mucho ahí. Pero es que va a ser, y lo que nos demuestra la ciencia ficción es que nosotros estamos prejuzgando Ujú. una forma de vida que no sabemos Que cómo se desconocemos. comporta en base a nuestro propio prejuicio. ¿Entendés? Porque nosotros lo que primero que haríamos si conocemos una forma de vida inferior es imponernos a. Y vamos a tener una Inquisición 2.0, que no sabemos qué clase de consecuencias puede llegar a haber. No, Pero no. bueno. Pero guárdalo para el Creepy News, dale. Sí, pero Porque tenemos... Justo 2 días después de grabar el Creepy News de julio, salió una noticia que nos venía bárbaro. Pero bueno. bueno. Notición. Sí, así que bueno. Pero bueno, en el siglo XVI se Me suma la... imagino, me imagino. Sí, ya vas a escuchar. En el siglo XVI se suma la reforma protestante al Maleus Maleficarum. Que eso ya está, ya coronó todo lo peor que podíamos esperar de una Inquisición, ya eso lo hizo doblemente definitorio. Llegando a una persecución mucho más feroz y sangrienta, sin poder Ujú. confirmar, no se puede todavía confirmar una cifra exacta de cuánta gente murió ajusticiada, cremada, o sea, en hoguera, no se sabe, y sobre todo mujeres, ¿no? Se conoce a más de 50.000 personas que fueron ajusticiadas por brujería en Europa. Creo que en Inglaterra otras 50, en Alemania 60, 50 también. O sea, si sumamos todos, no tengo idea del número que sale. Dicen que solamente 300 en España. Igual no importa, fue toda gente inocente, fue toda una masacre, así que desglosar los números no tiene mucho sentido. Ojo, en España, por lo que uno creería, tendría que haber sido más, pero se supone que no. Tienen los registros de la Inquisición Ujú, y realmente mataron pocas personas. 300. Mataron, pero pocas, en comparación a otros lados. En comparación a Salem, es un vuelto lo de España. Sí, Salem sé que fue un... Es un vuelto. No perdamos de foco que en la Inquisición no solamente se mataron mujeres, Sí, sí. sino que también se mataron judíos, Sí, sí. gitanos. Templarios, como decíamos, o sea, la ligaron. Claro,
Los montañeses. Claro, pero lo que voy Todos. yo es, fíjate que siempre hay una o dos comunidades que cagan. Judíos y gitanos en todas, ¿eh? En todas las... Sí. En el momento que hubo una purga, por llamarlo de alguna forma, la quedaron. Es verdad, sí. Los judíos principalmente eran acusados justamente por haber matado a Jesús. Entonces Exacto. agarraban Ya era de una eso condena perpetua. y los hacían ponga. Y los gitanos por ser gitanos. Sí, sí. Por ser Básicamente. paganos, básicamente. Básicamente por eso. Bien, atormentados, hasta acá llegó el episodio de hoy. Espero estén disfrutando de este episodio particular al que estamos dedicando a las brujas y a la Inquisición. Esta primera parte termina acá, pero el próximo miércoles sale la segunda y última parte de este episodio tan particular. Espero lo estén disfrutando y disfruten también la próxima parte. Un saludo y un tenebroso abrazo.